mi mamá que él no quería que yo fuera amigo de esta persona, básicamente porque este amigo tenía una muy mala reputación, sus calificaciones eran muy malas, se juntaba con personas que también eran como él, se volaba las clases y él tenía miedo de que eso me ocurriera a mí también. Y yo me molestaba, yo me enojaba y decía, ¿cómo es posible que él me prohíba tener a mis amigos? Gracias a Dios no pasó nada, acabé la secundaria bien. Y cuando comencé la preparatoria, vinieron los que yo identifico como mis 2 peores años en una escuela, porque me pasó exactamente lo mismo que mi papá había pensado. Me empecé a juntar con personas que no me convenían, me empecé a volar las clases, mis calificaciones se fueron al piso. Gracias a Dios, para no hacerles largo el cuento, al final de la preparatoria, el último año, me pude dar cuenta de esta situación y hice lo suficiente para corregirla. Y muchos años después, ya cuando yo vivía en otro lugar, yo pensaba en esta situación. Y recuerdo que cuando fui a visitar a mis papás, yo platiqué con mi papá especialmente, le dije, tenía razón. ¿Te acuerdas de esta situación allá en la secundaria? Pues tenía razón. Yo me doy cuenta ahora que era cierto. Y yo pensaba en esa circunstancia y me daba cuenta que yo había recibido una indicación de alguien que conocía las circunstancias. No hice caso, desobedecí y perdí. Básicamente tomé las consecuencias de no haber obedecido una instrucción, en este caso de parte de mi papá. Ahora, yo no creo que sea la única persona aquí que en algún momento ha recibido o ha pagado las consecuencias de haber ido en contra de las reglas. ¿A alguno de ustedes le ha tocado alguna vez una multa de tránsito? ¿Y los demás? Hicieron lo suficiente para no recibirla, ¿no? Básicamente una multa de tránsito es quebrantaste las reglas y toma tu consecuencia, ¿no? Y vete a pagar. Básicamente es eso. O ¿te acuerdas cuando tu mamá te decía cuando tú eras niño que no tocaras algo? A lo mejor no tenía que ser algo caliente o algo que te iba a doler, pero simplemente por no obedecerla de repente te tocaba en la mano, desobedeciste y ahí está tu consecuencia. O, bueno, no quiero preguntar eso, pero tal vez, y Dios nos libre de esto, pero a lo mejor has estado batallando con alguna materia de aquí del seminario y toma tu consecuencia al final del bimestre, ¿no? Siempre habrá una consecuencia de ir en contra o de quebrantar las reglas. Y eso me hace pensar en que la desobediencia es mala, no nos conviene. De hecho, creo que no necesito hablar mucho acerca de ese punto. Al final de cuentas, tú y yo sabemos que la desobediencia es mala, que la obediencia siempre va a ser lo mejor, especialmente cuando se trata de cosas que Dios nos ha dicho clara y directamente que hagamos. Cuando tú y yo no obedecemos algo que Dios nos ha dicho que hagamos, pagamos la consecuencia. Y esto es lo que Saúl, en este pasaje que acabamos de leer, empezó a experimentar. Si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, por favor, revisa este pasaje en 1 de Samuel, capítulo 15. Y seguramente tú conoces esta porción de la palabra. Tú sabes lo que ocurría ahí. Quiero mostrarte solamente de una manera muy general algunos detalles de esta narración bíblica. Por ejemplo, nos encontramos con Saúl. Saúl, como tú lo sabes, fue el primer rey de Israel. Saúl era el ungido de Dios. Saúl había sido escogido personalmente por Dios. A Saúl se le había dado un propósito muy específico. Él iba a ser el rey, él iba a ser el quien saliera a la batalla para pelear por Israel. Saúl también había recibido instrucciones muy claras y muy específicas. Si puedes ver el versículo número 3 de ese capítulo, te vas a dar cuenta lo que el Dios a través de Samuel le dice a Saúl. En el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y entonces vienen las instrucciones. Ve pues y hiere a Amalec y destruye, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué?
Destruye todo lo que tiene. No solamente se queda en la generalización, sino que dice, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y es muy revelador que el Señor no solamente diga mata todo, sino que vaya especificando a qué se refiere con todo. Era prácticamente imposible decir que no había entendido esa instrucción. Sin embargo, tú y yo sabemos lo que Saúl hizo. Dice esta porción de la palabra que Saúl prefirió hacer lo que le parecía mejor. Saúl destruyó todo, excepto aquello que le convenía no destruir. Por ejemplo, al rey. Tal vez era algo que le podía a él llenar de orgullo el tener a un rey cautivo. O quizá también el poder conservar lo mejor del ganado era algo en lo cual él podía tener una ganancia mayor. Dice la Biblia que él destruyó todo excepto lo mejor del ganado. No dice que no destruyó al ganado, dice que destruyó a todo excepto lo mejor del ganado. Es decir, él tuvo que ver qué era lo mejor y lo apartó. Y eso fue lo que ya no hizo. Y entonces Saúl, después de haber hecho esto, recibe la sentencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Le dice Dios a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Me pesa haberlo puesto por rey porque él no ha cumplido con mis palabras. Samuel entonces va con Saúl y Saúl, lejos de reconocer su error, lo que comienza es a justificarse. Y él dice: no es cierto, yo he cumplido con lo que tú me has dicho que hiciera. Yo fui, yo peleé, yo destruí al pueblo, yo los derroté, yo hice lo que tú me pediste que hiciera. Saúl está muy lejos todavía de reconocer su error. Y para colmo, cuando sigue siendo confrontado con esta realidad, él prefiere descargar la culpa sobre otros. ¿Te acuerdas de eso? Ok, sí, Samuel, sí, ok. Ahí está el ganado, pero la verdad es que el pueblo fue el que lo perdonó. Yo no fui, yo hice lo que me pediste, fue el pueblo el que lo perdonó. Y todavía peor, cuando continúa siendo confrontado con este pecado, Saúl prefiere espiritualizar el pecado. Llega un momento en que Saúl dice: está bien, lo perdonó el pueblo y todo, pero ¿sabes para qué fue? Para ofrecer sacrificios a tu Dios. Y yo creo que esto fue algo que marcó la sentencia sobre Saúl. Dice el versículo 23 de ese capítulo, 1 Samuel 15, 23. Bueno, desde el 22 dice que Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y entonces va la sentencia: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabes qué había pasado entonces? Llega la sentencia sobre Saúl y le dice: ya no serás rey. Y esta decisión de parte de Dios no era una decisión contaminada por las emociones de un Dios iracundo, amargado o apartado. Dios estaba diciendo aquí un principio que tú y yo haríamos muy bien en recordar siempre: si tú desechas a Dios, Dios te desechará a ti. Si desechas a Dios, Dios te desechará a ti. A lo mejor estas palabras no nos hacen mucho eco porque generalmente pensamos en esa cualidad extraordinaria de Dios, o mejor dicho, en la esencia de Dios, que es el amor. Y pensamos que Dios está ahí siempre para apapacharnos y para ponernos una palmadita en la espalda y decirnos: vamos, no te preocupes. Y es cierto, Dios está ahí para nosotros, pero olvidamos que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios soberano. Y que lo único que nos corresponde a nosotros es obedecerlo, y cuando no lo obedecemos, pagamos las consecuencias.
¿Recuerdas que fue Jesús mismo quien nos dijo a todos como seres humanos que si lo negamos delante de los hombres, Él nos negará delante de su Padre? ¿Recuerdas esa porción que viene después de este extraordinario versículo en Juan 3:16 que nos habla acerca precisamente del amor de Dios? ¿Recuerdas lo que viene después? Si te das cuenta de lo que Jesús mismo está hablando en esa porción, fíjate lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en el Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si desechas a Dios, Dios te desecha a ti. Yo creo que a final de cuentas, aún nosotros no estamos hablando de perder tu salvación o no, pero creo que tú sabes de lo que me refiero. De hecho, ¿recuerdas aquella historia de Elías, ese extraordinario profeta de Dios que se atrevió a enfrentar a 850 profetas paganos delante de todo el pueblo? Este hombre se levantó con mucho valor y cumplió con fidelidad con su misión, al menos en parte, porque la Biblia nos dice que esa misión incluía derrocar ese reino diabólico de Acaz y de Jezabel. Pero cuando Jezabel lo manda a amenazar, ¿qué hace Elías? Elías huye. Y en esa misma porción en donde encontramos a Dios restaurando a Elías, animándolo, confortándolo, alimentándolo paternalmente, también encontramos este mismo principio, esta misma sentencia de parte de Dios. Al final, el Señor levanta a Elías y entonces les dice: ahora ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y unge a Eliseo en tu lugar. Y ellos, dice esa porción, ellos completarán la misión que tú no cumpliste. Si no obedeces a Dios, si desechas a Dios, Dios te desechará a ti. Y eso es algo que Saúl estaba experimentando aquí. Aún así, Saúl tenía la oportunidad de retroceder en su actitud. Lo único que Saúl tenía que hacer en este momento específico era reconocer su pecado, arrepentirse y humillarse delante de Dios. Era lo único. Y de hecho parece que estaba ocurriendo. Si tú sigues viendo ese pasaje, te vas a dar cuenta de lo que Saúl responde cuando Samuel le dice que Dios ya había decidido que él no sería rey. Dice en el versículo 24: yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Parecía que ya iba en la dirección correcta, pero muy pronto Saúl revela lo que había detrás de esas palabras, porque él dice después: vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y si no comprendemos esas palabras en el contexto adecuado, no nos daríamos cuenta que lo que Saúl estaba tratando de evitar era la consecuencia. El hecho de regresar con el pueblo a ofrecer un sacrificio a Dios, regresar acompañado del profeta de Dios, significaría que no había problema, que lo que los demás habían dado cuenta que había desobedecido en realidad no era tan grave, que no había pasado nada, que ya todo estaba olvidado sin que él hubiera tenido que arrepentirse. Y uno pensaría que en una circunstancia tan extrema en la que está en juego todo lo que hay en la vida, uno creería que ese es el momento oportuno para reconocer que los títulos no importan, que la posición no importa, que el conocimiento no importa, que lo que más importa es la relación con Dios, como lo hizo David. ¿Te acuerdas? Cuando Natán lo confronta y le dice: pues tú eres ese hombre, tú eres aquella persona que le ha fallado a Dios. David no se esconde en su investidura real. A David se le olvida que él era el rey. David simplemente se humilla delante de Dios y reconoce su pecado. Lo que más le importaba a él, y lo puedes ver en el capítulo 51 de los Salmos, era que el Espíritu de Dios se fuera de él.
Y uno pensaría que Saúl estaba ya había entendido esto, pero Saúl prefiere guardar lo que quedaba de su ego herido. Saúl prefiere la popularidad a ser obediente a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Saúl en realidad? ¿Fue dejar con vida a las vacas? ¿Fue dejar con vida al rey? ¿Fue culpar a otros? En realidad, el pecado de Saúl fue la desobediencia. Samuel lo dice claramente. En algún momento Martín Lutero lo dijo de esta manera: la desobediencia es la esencia del pecado. Y no importa cuál sea la acción específica que hagamos, lo que está detrás de ese pecado que tú y yo hacemos es la desobediencia. ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva en el huerto del Edén? ¿Fue comerse una fruta? ¿Fue comerse, no sé, una pera, una manzana? ¿Qué habrá sido lo que se comieron? Podría haber sido un árbol de cualquier cosa, un árbol de enchiladas o de lo que quisieras. Podría haber sido cualquier cosa, pero en realidad lo que ocurrió ahí fue que desobedecieron a Dios, desobedecieron una instrucción específica de Dios y pagaron la consecuencia. Y lastimosamente Saúl se preocupó más por él mismo que por lo que Dios había dicho. Y al final él intentó reemplazar la obediencia por el sacrificio a Dios. Ahora, ¿qué tendría esto que ver con nosotros? A lo mejor ya vamos identificando algunas cosas, pero ¿qué tendría que ver? Básicamente, tú y yo, en muchas ocasiones, lo que hacemos es sentarnos en el trono de Saúl. Vamos a ir viendo parte por parte. Fíjate muy bien. Por ejemplo, Dios nos ha ungido a nosotros. Eso no es cierto. Dios nos ha apartado para Él. Dios nos ha escogido. El hecho de que tú estés aquí me indica que tú conoces esa realidad. A lo mejor no sabes todo lo que vendrá en el futuro para ti, pero sí sabes que Dios te ha escogido y que Dios te está dando una misión muy específica. Tú conoces eso, ¿verdad que sí? Sabes que Dios te ha apartado. Es más, Dios nos ha dado a todos instrucciones muy específicas. Dios te ha dicho a ti que vayas a tal o cual iglesia. Dios incluso te dijo que vinieras a este lugar a prepararte. Pero más allá de eso, encontramos en la Biblia otro tipo de instrucciones que son generales, pero que están para todos y que son muy claras. ¿Te acuerdas de esas listas, de esos pasajes en la Biblia que nos dicen, por ejemplo, en Efesios, cuando el Señor nos dice: desecha la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, airaos pero no pequéis, el que hurte, que no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, no contristes al Espíritu Santo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, sean benignos, sean misericordiosos, perdónense unos a otros. Instrucciones muy claras y muy específicas de parte de Dios. El Señor nos ha ungido, nos ha dado una misión y nos ha dado instrucciones muy específicas. Pero ¿qué hacemos tú y yo? Hacemos algo similar a lo que Saúl hizo. Y entonces vamos y cumplimos nuestra misión en parte. Y lo demás, lo que no nos conviene quitar, no lo hacemos. Dice la Biblia en Colosenses 3:5: haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Y es una instrucción muy similar a la que recibió Saúl. Todo lo terrenal, todo lo que no tenga que ver con Dios, todo lo que no tenga que ver con lo espiritual, deséchalo, dice Dios. Y lo desechamos hasta que encontramos algo que nos conviene conservar. Quizá una mala amistad, como en mi caso en su momento. Quizá alguna actitud, quizá algún pecado que nos gusta demasiado como para dejarlo de lado. Y empezamos a hacer lo mismo que hizo Saúl. Y entonces tiene que venir Dios con nosotros y declarar nuestra falta. Has pecado, no has cumplido con mis palabras. Y tú y yo, como Saúl,
empezamos a defendernos y decimos, claro que sí lo he hecho. He cumplido con lo que tú me dices. Yo he ido al seminario, me levanto bien temprano los domingos para ir a la iglesia, preparo mi clase, preparo mi predicación. Estoy haciendo lo que tú me pides. Pero tú y yo sabemos a qué pecado es el que el Señor se refiere. Y aún insistimos, cuando somos confrontados un poco más, en culpar a otros por nuestra ineficiencia o por el resultado de nuestra desobediencia. Y al final terminamos haciendo lo mismo que hizo Saúl, espiritualizar nuestro pecado. Y tratamos de cubrir nuestra desobediencia con sacrificios y nos levantamos más temprano y vamos a visitar a más personas y hacemos más clases. Pero todo eso no sirve. Somos muy buenos para justificar nuestro pecado. Y en muchas ocasiones no consideramos pecado aquello que Dios sí llama pecado. Pero no importa qué nombre le pongamos. Claramente Dios dice que eso es desobediencia. Ahora, ¿qué será aquello en lo cual el Señor está diciéndote a ti? Quizá no ahorita, desde hace mucho. Está diciéndote que dejes, que apartes de tu vida, que mates en tu vida, pero no lo has querido hacer quizá porque no te conviene, porque no lo quieres dejar. ¿Qué será aquello? ¿Será que habrá alguna relación rota que tú debas restaurar ahora, que el Señor te ha estado insistiendo que debas hacer? ¿Será que hay alguien con quien debas hablar hoy mismo para pedirle ayuda en alguna circunstancia que estás atravesando? La verdad es que tú y yo tendríamos que considerar esto. El pecado de Saúl afectó a todo el pueblo. El pecado de un hombre Acán en la Biblia afectó a todo el pueblo. El pecado de un hombre como Adán afectó a toda la humanidad. Y tú y yo tendríamos que estar conscientes de esto. Tu pecado nos afecta a todos. Mi pecado te afecta a ti también. No seas como aquellos animalitos en la granja que un día vieron llegar una caja que habían mandado a la casa, y el único animalito que se acercó a ver qué era lo que había en esa caja fue el ratón. Y el ratón estaba ahí viendo cómo la dueña de la casa estaba desenvolviendo la caja, y él solamente se imaginaba que a lo mejor había ahí un queso que él después se devoraría, cuando de repente ve que la dueña de la casa saca de la caja una ratonera. Y entonces el ratón sale corriendo atemorizado y empieza a buscar a los animales para advertirles, y se encuentra con la gallina y le dice: gallina, ¿te acuerdas de la caja que acaba de llegar a la casa? Es una ratonera, estamos en graves problemas, ¿qué hacemos? Y la gallina le dice: oye, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo como gusanos, yo no como un queso como para ir a meterme a una ratonera. Eso no tiene que ver conmigo, entonces no es mi problema. El ratón sale corriendo entonces con más temor todavía y se encuentra con el borrego. Y el borrego le dice, borrego, mira, acabamos de recibir un gran problema en la casa, hay una ratonera, ¿qué hacemos? Y el borrego le dice: a ver, espérate, yo como pasto, yo vivo afuera, yo no tengo por qué entrar a la casa, eso no es mi problema. Pero bueno, ya que me lo dijiste, pues voy a estar orando por ti. Y los deja ir. Y el ratón sale corriendo y se encuentra ahora con la vaca. Y la vaca le dice: oye, pero espérate, yo no tengo nada que ver con tu problema. Mira, yo como pasto, yo estoy afuera, estoy en el corral, yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces el ratón baja los brazos, deprimido, atemorizado, se mete a su casa, cierra la puerta, apaga la luz y se encuentra dispuesto a enfrentar su destino. En algún momento él sabía que la tentación sería irresistible y él caería en la ratonera. Y por la noche, en la oscuridad, se escucha un sonido como el de una ratonera atrapando a su presa. Y todos lo escucharon, también la dueña de la casa. Y por eso salió corriendo para ver a la ratonera, pero en su apuro olvidó
encender la luz y solamente fue y toma la ratonera y no se dio cuenta que lo que había atrapado en realidad era una serpiente venenosa, la cual la muerde y entonces la llevan al hospital, le dan algunas medicinas, se la regresan a su casa y parecía que todo iba bien hasta que la mujer se pone muy mal y le da una fiebre tremenda. Y todo el mundo sabemos qué es lo mejor para la fiebre, ¿verdad? Un rico y delicioso caldo de gallina. Y entonces el hombre va, agarra la gallina y le hace un caldo y se la da a su esposa para que se recupere. Para ese entonces, toda la comunidad y los amigos se habían dado cuenta de lo que estaba pasando en la casa y van a visitar a la mujer y van a ayudar en las labores de la casa mientras ella se recupera. Y entonces el esposo, en agradecimiento a todas estas personas que habían venido, va por el borrego y lo mata para darles de comer. Desgraciadamente, la mujer no soporta mucho y fallece. Y muchas personas fueron al funeral. ¿Y qué crees que pasó? Estaban ahí. La mujer fallece, llegan muchas personas y el hombre, en agradecimiento por tanto cariño hacia su esposa, va por la vaca y la ofrece para sus invitados. La ofrece para las personas que llegaron al funeral. ¿Sabes qué significa todo eso? Tu pecado nos afecta a todos. Nuestro pecado nos afecta a todos. Tu problema es mi problema. Mi problema también es tu problema. Saúl debió haberlo reconocido. Y tú y yo estamos hoy en la posición de hacer algo con nuestro pecado. Tú y yo estamos hoy en la posición de hacer algo para que la consecuencia no venga sobre cada uno de nosotros. Y yo solamente quiero pedirte una cosa. Si realmente estás identificando algo en lo cual Dios te está pidiendo que obedezcas, simplemente hazlo. Créele a Dios. Tal vez el Señor no te va a decir nunca la razón por la cual te pide algo, pero no nos corresponde a nosotros saber eso. Simplemente nos corresponde obedecer. Spurgeon lo dijo en alguna ocasión así: la fe y la obediencia se encuentran unidas en un mismo manojo. El que obedece a Dios confía en Dios, y el que confía en Él le obedece. Tiene sentido. Si tú y yo decimos que confiamos en Dios, lo que nos corresponde es obedecerle. Pero si tú y yo decimos que confiamos en Dios y no le obedecemos, en realidad no estamos confiando en Dios. Si Dios te está pidiendo que hagas algo ahora para obedecerle, simplemente confía en Él, atrévete a hacerlo, hazlo hoy mismo. Quiero pedirte entonces que tú y yo tomemos un momento para dejar en las manos del Señor aquello que sabemos que tenemos que dejar, aquello que el Señor nos ha pedido que dejemos y no lo hemos hecho por conveniencia o por cualquier otra circunstancia. Y que el Señor nos ayude a recordar que no importa lo que nos pida, en realidad obedecerle a Él siempre va a ser lo mejor. Quiero pedirte que tomemos un momento entonces para orar.